Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de Esta Noche, un programa patrocinado por Café Selecto. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros seguimos demandando el cese de la ocupación policial ilegal de las redacciones de Confidencial y 100% Noticias, que se mantiene desde hace más de 22 meses. Exigimos la liberación de todos los presos políticos, la suspensión del Estado policial y el levantamiento de la censura televisiva, que no solamente viola nuestros derechos como periodistas, sino también el derecho constitucional de los ciudadanos a recibir información por todos los medios posibles, para que este y otros programas independientes se puedan difundir a través de la televisión abierta y el sistema de cable. Esta noche hablaremos con Agustín Moreira, meteorólogo del Centro Humboldt, sobre el impacto de los vientos, la lluvia y las inundaciones provocadas por el huracán ETA en la región autónoma del Atlántico Norte y en su trayectoria a través del Triángulo Minero y los departamentos de Jinotega y Nueva Segovia en el norte del país. Tendremos una entrevista con Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano en Washington, sobre los resultados de las elecciones en Estados Unidos entre el republicano Donald Trump y el demócrata Joe Biden, cuando aún se siguen contando los votos anticipados enviados por correo en distintos estados. Les presentaremos la reacción de los usuarios de redes sociales y periodistas independientes sobre la aprobación de la ley de ciberdelitos conocida como la Ley Mordaza, que amenaza con imponer la censura en Nicaragua. Y al final del programa, la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Empezamos con el reporte de las noticias del día. El huracán ETA se convirtió en tormenta tropical este miércoles, pero antes dejó un rastro de destrucción al haber impactado en categoría 4 en el noreste del Caribe nicaragüense. También se reportan 2 muertes que no han sido reconocidas por el gobierno. Se trata de 2 mineros artesanales que murieron soterrados en una mina artesanal en Bonanza, en la región autónoma de la costa Caribe Norte, tras un deslave producto de las lluvias. Aunque el huracán se ha debilitado, el peligro persiste, debido a la saturación de suelos y crecida de ríos. El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, SINAPRED, reportó desbordes de al menos 10 ríos, caídas de árboles, de postes de luz, de tendidos eléctricos, techos y casas destruidas. En todo el país persisten las lluvias, mientras la tormenta tropical se dirige hacia Honduras. Las autoridades aseguraron que 30.000 ciudadanos fueron evacuados y trasladados a iglesias, escuelas y casas seguras. En su monólogo a medios oficialistas este miércoles, la vicepresidenta Rosario Murillo anunció que solicitarán ayuda internacional para reparar daños causados por el huracán. Una vez cuantificados con seriedad todos los daños, ir viendo cómo también vamos haciendo una gestión internacional a organismos, a gobiernos amigos, para respaldarnos, para garantizar que las familias puedan recuperar la normalidad en sus vidas, los puentes que han sido afectados, las carreteras, los caminos, todo eso, buscar los recursos que nos permitan atender esa emergencia. La Policía Nacional obstaculizó labores de recolección de víveres en distintas ciudades del país, organizadas para apoyar a las personas afectadas por el huracán ETA, denunció el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. En Bluefields, oficiales de la policía se apostaron afuera de la radio Siempre Joven, donde se había anunciado un hablatón organizado por la arquidiócesis de esa ciudad. La Unidad Médica Nicaragüense también denunció asedio policial en sus sedes, en Managua y Rivas, donde recibiría medicamentos e insumos médicos para llevarlos a las zonas afectadas en la costa Caribe. El régimen Ortega Murillo prohibió de facto las iniciativas ciudadanas de solidaridad y ha centralizado la entrega de ayuda a través de SINAPRED en caso de emergencias y desastres. Los resultados de las elecciones presidenciales de Estados Unidos continúan muy reñidos este miércoles 4 de noviembre, por lo que aún no hay un claro ganador de la contienda. Al cierre de este reporte, el candidato demócrata y ex vicepresidente Joe Biden lideraba con 248 votos electorales, versus el republicano y actual presidente Donald Trump con 214.
La noche de este martes, Trump se declaró ganador y, sin presentar pruebas, habló de fraude cuando el conteo de votos no termina. La campaña del actual mandatario presentó una demanda para exigir que se detenga el recuento en Michigan por considerar que no se le ha dado el suficiente acceso a los lugares donde se hace el conteo. Biden, por su parte, ha dicho que todos los votos deben ser contados antes de que un candidato declare su victoria. Con un estimado de 157 millones de votos para la elección del nuevo presidente, es decir, un 65.7%, puede ser la participación ciudadana más alta en los últimos 100 años, y es Biden el candidato que lleva la ventaja en el voto popular. En nuestro sitio web encuentren la información para unirse a los esfuerzos de organizaciones de la sociedad civil y usuarios de redes sociales para recolectar víveres y ayuda para las familias de la costa Caribe víctimas del huracán Eta. Lea detalles y obtenga contactos para apoyar en nuestro sitio confidencial.com.ni. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la jornada de hoy. Y ahora nos comunicamos con Agustín Moreira, meteorólogo del Centro Humboldt, para conocer el impacto de los vientos, la lluvia y las inundaciones provocadas por el huracán Eta y su trayectoria en las próximas horas. Agustín, a la hora en que estamos realizando esta entrevista, ya cerca de las 2 de la tarde, ¿dónde está en este momento situado el huracán Eta y qué peligro representa para la población del país? Mucho gusto de saludarte antes de todo, Carlos. Bueno, quiero decirte que el huracán Eta se degradó desde el día de ayer de huracán categoría número 4 a una tormenta tropical que actualmente se mantiene y va con dirección hacia la frontera con Honduras, pasando por la parte norte de Nicaragua, propiamente cerca de Ayapal, por la parte del departamento de Jinotega, buscando cómo llegar a la zona de Honduras como una depresión tropical para en horas de la noche, con vientos que se podrán estar generando con 75 kilómetros por hora y a una velocidad de 17 kilómetros por hora, y en su recorrido está dejándonos cantidades de agua que están precipitándose actualmente. Es decir, la traslación, el avance de la tormenta tropical es relativamente lento. ¿Se conoce cuál es el impacto que está teniendo en cuanto a las precipitaciones de lluvia en esa zona norte, primero en el Caribe norte y ahora pasando por el Triángulo Minero, en la zona que estás describiendo del norte de Jinotega y seguramente de Nueva Segovia? Correcto. Mira, este huracán, hablemos cuando estuvo como huracán en la parte de Bilwi, generó un desastre increíble, bastante grave, no solamente en Puerto Cabeza, también en la zona donde entró, que es Hallowell, y la parte de Guagua, donde arrasó totalmente y destruyó muchas viviendas, como en las zonas de Huaspán, que también hay zonas que no se han sabido nada, de zonas aisladas que están totalmente inundadas y con daños muy severos debido a esta fuerza de huracán, que la segunda parte que entró el huracán entró con una velocidad de 240 kilómetros por hora y tuvo marejadas bastante fuertes. Ahorita que está localizado sobre la parte que pasó el Triángulo Minero, generó condiciones de lluvia bastante fuertes, que el día de ayer 2 mineros fallecieron con un deslave que hubo, un derrumbe, y ahorita en estos momentos te puedo reportar que tenemos ríos que se están desbordando, como son en la parte de Guaslala, en la parte de Huihuilí, todo lo que son los ríos que vienen descendiendo de las montañas hacia las partes bajas, y hay muchos riesgos que en las zonas de Jinotega, Estelí, Madrid, Nueva Segovia y Matagalpa, que cruzan ríos dentro de sus ciudades, pueden tener dificultades también con posibles desbordes de ríos y posibilidades también de inundaciones y deslave y derrumbes en las carreteras que se están presentando actualmente. También tenemos lluvias que se están generando en la zona del Pacífico de Nicaragua debido al giro centroamericano, que están entrando bandas superiores de que son de estas lluvias que quedaron esparcidas, o bandas de lluvias que quedaron en las zonas del Caribe y en las zonas de Honduras, que están ingresando a la parte de San Pedro Sula, que está inundándose ahorita en todo Puerto Cortés, Lima, en Honduras, y están entrando estas cantidades de agua desde el Mar Caribe hacia adentro de Honduras, pasando Guatemala y El Salvador, que está teniendo lluvias ahorita, y que ahorita en las zonas de León, Chinandega y la zona del Pacífico están teniendo fuertes lluvias con inundaciones también en las zonas de Rivas, ahorita principalmente. Además de esos 2 mineros artesanales que fallecieron en la zona de Bonanza, ¿se sabe de que existan otras víctimas humanas
heridos o comunidades que estén completamente aisladas o en riesgo de ser afectados por inundaciones en este momento? Bueno, hemos tenido comunicación con algunas personas en Guaslala, principalmente donde hay un gran desastre bastante fuerte, pero no hemos podido cuantificar si hay personas heridas en esa zona, pero sí te puedo decir que hay daños materiales y destrucción bastante fuerte. No hemos tenido más reportes de fallecidos, solamente los que están de los 2 mineros el día de ayer, pero sí estamos haciendo siempre las recomendaciones a la población de que tenga mucho cuidado con los desbordes de los ríos y posibles inundaciones para evitar víctimas ante este momento y que no vuelva a ocurrir una situación tan grave como fue lo del Mitch, que tengamos deslaves y tengamos gente que esté todavía no precavida de esta situación. Lamentablemente estas lluvias van a continuar en las próximas 72 horas, mientras este remanente de esta tormenta, de este huracán, siga como depresión tropical en Honduras, pero aún así seguiremos teniendo posibles lluvias que estarán afectándonos nuestro territorio, como también Honduras, que también es un país altamente delicado en relación a su topografía y posibles inundaciones y desbordes de ríos. Mencionaste el huracán Mitch, que en la memoria nacional pues es un huracán que se convirtió en depresión y que quedó estacionado por bastante tiempo en el territorio nacional. ¿Con qué se compara la fuerza y el impacto de este huracán ETA si nosotros nos vamos, digamos, a los fenómenos recientes de los últimos 30, 40 años que se han dado en el país? El huracán Juana en 1988, el Mitch en 1998 o el Félix en 2007, que han impactado todos en la zona Caribe, algunos más en el Caribe Sur, otros más en el Caribe Norte del país. Bueno, vamos a relacionarlo con el más cercano, que en base a su presión barométrica, que meteorológicamente es la que nosotros tomamos como referencia. El huracán Mitch tuvo 902 milibares de presión barométrica y el huracán ETA tuvo 934 milibares, o sea, una condición de llegar a ser casi un huracán categoría número 5 por 10 kilómetros que le faltaban para llegar a decretarse un huracán categoría número 5. Los efectos han sido como propiamente casi de un huracán categoría número 5. ¿Qué estamos teniendo, Carlos? Que sencillamente las grandes cantidades de agua que son las que estamos viendo que están precipitando tienen la misma característica que sucedió con el huracán Mitch, donde están generando condiciones de grandes precipitaciones. Lo único de diferencia es que tenemos una topografía diferente. La topografía es que sucedió que la afectación la tuvimos más en la zona de Occidente, donde tuvimos el percance y lamentable del Casita, y actualmente ahorita esto estamos teniendo en la zona norte, que es una topografía totalmente distinta y con montañas que están generándose con condiciones actuales como son las inundaciones y desbordes de río. Lo que nos preocupa bastante es la zona de Honduras, que también tiene altas zonas montañosas, que sí puede tener un efecto casi similar o parecido, porque con los últimos reportes que estamos recibiendo del COPECO de Honduras está indicándonos que tienen inundaciones y desbordes de ríos que son muy fuertes y que tienen condiciones precarias en relación a dar respuestas de salvamento, como también de asistencia en algunas áreas que se están desbordando ríos en la zona norte de Honduras. Ayer, más o menos a esta hora, SINAPRED registraba cerca de 30,000 refugiados, principalmente en la ciudad de Bilwi y en otras zonas del Atlántico Norte. ¿Se puede estimar ahorita cuántas comunidades, familias o personas están refugiadas y sobre todo cuáles son los puntos críticos que podrían estar más afectados por las inundaciones en cuanto a ciudades, municipios o comunidades? Bueno, por el momento, ahorita la zona de impacto, todo lo que es la zona Caribe Norte, lo que es desde Bilwi hasta Cabo Gracias a Dios, incluyendo Huaspán, las zonas de comunidades dentro de esta área del Caribe Norte, las zonas de Bilwi hacia el sur hasta Prinzapolca, donde también tenemos bastantes comunidades, que fue ahí donde impactó el ojo del huracán, pero aún así la advertencia de huracán estaba desde Cabo Gracias a Dios hasta Prinzapolca, y estas zonas son zonas bastante golpeadas que esperamos que puedan asistir, porque la única forma que puedan asistir o es por vía terrestre, si quedaron bien las vías de comunicación, o si no por vía aérea, que podrían estar realizándose, ya que no tienen energía eléctrica, es difícil de comunicarse por celulares, daños en estructuras de torres de compañías de celulares, telefonía también que no tienen, y la situación también de la energía eléctrica. Si hablamos de las zonas de ahorita, de la parte del centro de Nicaragua,
tener muchas precauciones porque aún no nos han reportado fallecidos en la zona de donde tenemos Huibilí, en la zona de, como te digo, de Guaslala, en la zona de Bocay. Estamos viendo, nos están enviando fotos, imágenes y videos de inundaciones donde estamos encontrándonos pues con estas situaciones que esperamos que no vayan a tener un resultado tan pesimista en relación a tener pérdidas de vida humana en estos sectores. ¿Se puede prever cuál podría ser el impacto de del huracán y de la presión de las lluvias, por ejemplo, en la agricultura, y cuál ha sido hasta hoy el impacto que se registra en infraestructura? Me refiero a caminos, puentes, zonas que están afectadas por la lluvia. Hay unos puentes rurales que están en la zona de Guaslala, en la zona de Huibilí, que han sido ya dañados. Eso significa que hay comunidades incomunicadas. Hemos también visto carreteras que están siendo totalmente anegadas de estas posibles inundaciones que se están dando en estos momentos que estamos comenzándolas. No es que está ahorita ya finalizando, estamos viendo el inicio de grandes cantidades de lluvias que están generándose en las partes superiores, o sea, en las partes de las montañas, hacia las partes de abajo, y estamos viendo unos resultados que están poniéndonos en bastantes condiciones de peligro a muchas poblaciones y de comunidades que viven cerca de los ríos, como también ganado. Vos sabés que vive mucha gente de la agricultura y la ganadería, y el impacto principalmente en la agricultura, que lo que está ahorita pendiente de ver es que pueden muchas personas perder muchos cultivos que por estas inundaciones, y en el caso de Occidente, que tenemos lo que son los cultivos tradicionales de la caña y el maní que está próximo a cosecharse, tenemos riesgos a que podamos tener, si continúan estos temporales fuertes que esperamos que terminen esta semana, poder tener unos días soleados para poder tener condiciones de posibilidades de cosecha del maní que comenzarán próximamente, como también la zafra de la caña que tenía pronosticado iniciarse ya en la próxima semana entre el 11 al 12 de noviembre, pero con estas condiciones pues estamos esperando que también se puedan dar algunos respiros para poder comenzar las zafras en los ingenios. Vos decías que se espera que esta depresión tropical salga del territorio nacional en dirección a Honduras. Ahora, ¿las lluvias van a continuar? ¿Por cuánto tiempo? Estamos hablando en este momento miércoles al mediodía. ¿Cuál es el pronóstico de lluvia para los próximos días en esta semana? Bueno, todavía tendremos que esperar 3 días más, miércoles, jueves y viernes, que es la tendencia mayor aún todavía de que podamos degradar totalmente las grandes cantidades de nubosidades sobre el territorio. Poco a poco se estará yendo despejando, pero aunque termine miércoles, jueves y viernes, quedarán algunas lluvias esporádicas que se estarán presentando, pero esperamos que ya al momento que tormenta tropical o depresión tropical o baja presión que esté llegando ya a Puerto Cortés para el día viernes, esté saliendo al Golfo de Honduras, se convierta en una depresión y continúa hacia Cuba como una tormenta con el nombre de ETA, ya podamos tener un poco más de despeje al momento que todas las cantidades de agua se vayan concentrando y corrientes de viento hacia la zona de circulación de la tormenta ETA que se podrá originar entre este próximo fin de semana, y son pues parte de las condiciones que podríamos tener un poco más de respiro y por lo menos ver ya el sol en las zonas de Nicaragua y la zona de Honduras. ¿Cómo evalúan ustedes desde el Centro Humboldt la capacidad de prevención, la capacidad de respuesta del Sistema Nacional de Prevención? Alguna gente se queja de que no fue suficientemente alertada, y el día de hoy pues varias instituciones, organizaciones de la sociedad civil han estado reclamando que no se les permite hacer campañas incluso para ayudar a la población que está siendo damnificada. ¿Qué se puede hacer a partir de ahora, dado que van a continuar las lluvias en estos días? Bueno, mi opinión personal, te quiero decir que realmente hay que ayudar no solamente al área de afectada que tuvimos en Bilwi, sino también en muchas áreas, como te digo, del resto de las comunidades que pueden tener este efecto bastante de necesidad humana, porque Carla, hay que hacer reparaciones inclusive de techos, casas que se han destruido, iglesias destruidas, tendidos eléctricos destruidos, una infraestructura totalmente colapsada ante un evento tan fuerte como este huracán ETA, y también ver la situación de la hambruna que vamos a tener porque han tenido poca presencia de poder darle víveres, como también lo necesario del abrigo que van a tener de muchas personas que quedaron sin casa. Entonces, la solidaridad humana debe ser necesaria
y urgente de poder ayudar a mucha gente que está con una situación de auxilio. Yo ayer estuve hablando en la noche con una persona que está ahí en Puerto Cabeza, había llegado temprano hace 2 días, me dijo que tenía techo todavía en su casa cuando comenzó a entrar el huracán, y ayer lamentablemente llorando me llamó y me dijo: Agustín, me quedé sin techo en toda mi casa, solamente tengo donde estoy arrinconado en la cocina con mi familia porque todo el techo se me lo llevó el huracán y estoy totalmente a la intemperie. Esos tipos de casos que son personas que tal vez tengan una casa que puede ser soportable de este tipo de embate. Imagínate aquellas personas que viven en aquellas casas que son de zancos y que son de madera, cómo habrán tenido un impacto después de este fuerte evento, porque la iglesia que está en Puerto Cabeza fue totalmente arrasada, se llevó todo el techo. Y si una iglesia se llevó, que estaba más o menos fortalecida, que es un edificio un poco más alto que las otras casas de abajo, ¿cómo va a ser como que habrán quedado las otras comunidades, las otras casas y las comunidades más pobres que estaban con menos infraestructura más fuertes para poder soportar este embate? Eso es lo que dice el meteorólogo del Centro Humboldt, Agustín Moreira, sobre las secuelas del impacto de este huracán, que sigue siendo extremadamente peligroso por los efectos de las lluvias, las inundaciones y los deslaves, y por lo tanto demanda no solamente una actuación responsable de las autoridades para que pongan a disposición de la población todos los recursos del Estado al servicio de la prevención para impedir una tragedia peor de la que ya ha ocurrido, pero además es imperativo que el régimen deje de perseguir y boicotear las acciones de solidaridad de pueblo a pueblo, como las que están impulsando las iglesias, los médicos independientes, los medios de comunicación y los ciudadanos, a contrapelo del sectarismo de un gobierno partidario que ha intentado politizar la tragedia de la población. Continuamos con Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano, y el desenlace de las elecciones en Estados Unidos. En un país libre, los partidos políticos pueden organizarse según los deseos de sus partidarios. Participar es un derecho político. En una democracia, es un derecho que un partido pueda existir y funcionar libremente, hacer alianzas y participar en elecciones. Es un derecho ciudadano ser libre para seguir el partido de tu preferencia. El pluralismo político es un derecho democrático. 9 pilares de la democracia. Tal y como advirtió el periodista de Univisión Jorge Ramos en la entrevista que presentamos el domingo pasado, en Estados Unidos concluyeron las elecciones este martes sin que esta mañana se conozcan los resultados de la elección presidencial, como consecuencia de que más de 100 millones de personas enviaron su voto anticipado por correo y aún se están contando en algunos estados que decidirán el desenlace del voto electoral. En una elección con un nivel récord de participación, los demócratas están ganando el voto popular con más de 70 millones de votos, casi 3 millones más que los republicanos, pero la elección presidencial se decidirá por los resultados del voto electoral en 5 estados en los que aún se están contando los votos. Y para analizar el desenlace de esta elección y sus proyecciones, nos comunicamos en Washington, la capital norteamericana, con el politólogo Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano y experto en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Michael, a la hora en que estamos realizando esta entrevista, la 1 de la tarde en Washington, en Estados Unidos no existe un presidente electo como resultado de las elecciones de ayer. ¿Se puede proyectar un desenlace como resultado de las tendencias del voto anticipado en los estados que están en disputa? Bueno, parece que hasta ahora hay que votar, falta contar todos los votos, pero sí los votos anticipados, lo cual hay bastantes en esos 3 estados en disputa, 3 estados claves, bisagras. Parece que favorecen al demócrata, parece Joe Biden. Y es la tendencia que estamos viendo en este momento. No se ha terminado todavía contar los votos, pero si él logra, si la tendencia sigue y que él logra ganar esos 3 estados, aunque sea por una marca muy pequeña, como Trump las ganó hace 4 años,
que en ese escenario, de acuerdo a las reglas que tenemos en este país, Biden sería el presidente electo. Estás hablando de Michigan, Wisconsin y Arizona. Y Pennsylvania. ¿Cuál es tu valoración sobre la declaración que dio ayer el presidente Trump, que dijo que se estaba haciendo un fraude, que él había ganado la elección y que iba a recurrir a la Corte Suprema de Justicia? ¿Podría impugnar esta elección? ¿Estamos ya ante un escenario de una posible crisis? Bueno, ya no sorprende nada lo que dice el presidente Trump. Es básicamente coherente con lo que había dicho antes. Es sumamente preocupante, es muy peligroso, porque yo creo que hay que respetar las reglas, y esos 3 estados están perfectamente preparados para contar los votos anticipados. Entonces, él está haciendo lo que siempre trata de hacer, de generar caos, confusión, y tratando de ver cómo él puede salir ganando, violando las reglas del juego. Entonces, ojalá que no logra, ojalá que los líderes republicanos y otros importantes en el país le dice que, mira, hay que jugarse de acuerdo a las reglas, y si pierde por votos en esos 3 estados, como tú ganaste hace 4 años, ahora este año perdiste, hay que respetar el resultado, y hay que reconocer que Biden es el presidente electo. Ojalá que eso pase, pero en este momento hay mucha gente nerviosa, hay un nivel de incertidumbre por esas palabras muy desafortunadas del presidente Trump. En esta elección se habla ya de que se ha producido un nivel de participación récord. Por un lado, el candidato Biden tiene hasta ahora más de 70 millones de votos, que sería un poco más incluso del 3% que los republicanos, pero Trump suma 5 millones de votos más que los que obtuvo cuando ganó en 2016, cuando también perdió el voto popular con Hillary Clinton. Esto sería también un nuevo fenómeno político, una victoria política del presidente Trump. Bueno, el presidente Trump, hay que reconocer que él es responsable por generar mucha participación de los votantes. Primero, porque él tiene sus seguidores y él tiene su movimiento, casi un culto de gente que lo respalda, y tiene mucho entusiasmo por él. Y por otro lado, por los demócratas, el mismo Trump ha generado mucho entusiasmo por el otro lado para sacarlo. Entonces, por eso hemos visto una participación récord en esta elección, porque Trump es una figura que la gente quiere o odia. Y ese tipo de sentimientos él genera en este país. Y demuestra los resultados claramente, que el país sigue siendo profundamente polarizado. ¿Es un país dividido en 2 mitades o son 2 países distintos? ¿Cómo se explica o qué significa el apoyo a Trump, a pesar de su forma de gobernar, del racismo, del atropello a las normas y la cultura democrática, y más aún del manejo de la pandemia? Mucha gente decía la pandemia va a decidir el resultado de esta elección, por lo que ha significado como una crisis humanitaria en Estados Unidos. Y ahí está un apoyo formidable para el presidente Trump, a pesar de eso. Claro, yo creo que hay que hacer un buen análisis, pero comparto mi impresión preliminar, que este mensaje de la economía, hay que reabrir la economía. La gente ya está cansada con tomar medidas estrictas, están en sus casas con la pandemia, y el mensaje de los demócratas de tomar medidas muy, muy estrictas. Y entonces yo creo que el mensaje de Trump tuvo mucha resonancia en un país donde la economía está mal, y hay instrucciones de un gobierno para tomar medidas de este tipo y no disfrutar un poco la vida, no tener eventos de sports, ¿no? De fútbol y todo esto. Yo creo que aunque sea
el consejo muy razonable y de los médicos, especialistas en salud. Creo que la gente también quiere seguir con sus vidas y están un poco cansados y frustrados de esos límites que se han impuesto gracias a esta pandemia. Me parece que este mensaje podía haber tenido bastante resonancia con los seguidores de Trump, mientras que la otra mitad que votaron por Biden estaban indignados por el mal manejo del presidente de esta pandemia, entonces, y querían ver más medidas estrictas y todo un enfoque, una política mucho más racional y mucho más consistente de lo que dicen los médicos y especialistas. Así que yo creo que el país está partido en dos, con dos mundos distintos, con dos realidades distintas, y eso es muy problemático para cualquier gobierno en Estados Unidos. Va a ser muy complicado y va a afectar la gestión del próximo presidente. ¿Cómo valoras los resultados que se están registrando en la elección legislativa en el Congreso, por un lado, en el que se confirma la mayoría de los demócratas, y por el otro lado, en el Senado, donde los demócratas apostaban a ganar la mayoría, pero parece que no lo están obteniendo? Bueno, yo creo que en la Cámara es cierto que los demócratas mantienen control, pero los demócratas perdieron 4 escaños. Y entonces esto fue algo inesperado. Todas las proyecciones fueron que los demócratas iban a tener más escaños en la Cámara, y perdió 4, aunque manteniendo poder. Creo que el Senado también ha sido inesperado, porque las probabilidades de los especialistas era que los demócratas retomen el Senado. Y ahí me parece que hay una relación entre los resultados de Trump a nivel nacional y el voto por senadores a nivel de estado. Y yo creo que ellos beneficiaron del gran resultado de Trump a nivel nacional. O sea, fue una relación entre los candidatos del Senado y Trump. Creo que Trump ayudó en estados como Texas, cuando pensó en algún momento que el senador Cornyn se puede perder, pero ayudó a él, y también en Carolina de Sur, con Lindsey Graham también. Creo que Trump ayudó para que el Senado se mantenga en control de los republicanos. ¿Cómo valoran la incidencia que está teniendo en estos resultados el voto latino, que está claro que no es un voto homogéneo? Algunos le atribuyen al voto latino la ventaja que consolidó Trump en Florida, otros le atribuyen al voto latino las proyecciones de victoria que está teniendo Biden en Arizona, por ejemplo. Sí, como tú sabes, población latina es muy heterogéneo, no es monolítico y no votan igual. Y la población en Arizona es muy distinta a la población latina en Florida. Ahí en Florida fue un gran cambio de hace 4 años, cuando Hillary Clinton ganó abrumadoramente el voto cubano y el voto latino ahí, que es cubano, ahora es venezolano, colombiano, tal vez algunos nicaragüenses también andan por ahí. Y ahora ha cambiado totalmente, que esta gente votaran por Trump. Creo que la campaña hizo una gran campaña de Trump muy temprano para conquistar, digamos, esos votantes latinos y mandar el mensaje muy claro que Trump es socialista, partido de Sanders y de Warren, y gente que hablan de extrema izquierda, y que va a ser otro Venezuela si Biden llega al poder. Yo creo que tenía mucho temor de votar por Biden, y creo que fue una estrategia exitosa, hay que reconocerlo, por parte de Trump, que empezó temprano, muy enfocado en Florida, y le fue bien, le fue mejor que hace 4 años
en Florida cuando ganó a Clinton allí. Ahora, está claro el éxito de la campaña de Trump que mencionas con los votantes cubanos, venezolanos y nicaragüenses en la Florida. Pero si se confirma la presidencia de Biden, como has sugerido, ¿qué se puede esperar de la política de una administración demócrata hacia esos gobiernos? Me refiero hacia el régimen de Cuba, al de Venezuela y al de Nicaragua. Bueno, yo creo que hay dos posibilidades. Uno es que, bueno, que Biden es el presidente, entonces va a hacer lo que él va a tomar las decisiones de acuerdo a su plataforma, sus propuestas, sus ideas, como antes, que no cambia nada, que básicamente intentan implementar lo que tenía en mente antes. Otra posibilidad es que realmente está limitado lo que podría hacer por la expresión que vimos en Florida de esas comunidades de diáspora. Yo creo que a lo mejor, si yo tendría que adivinar, me parece que va a seguir su política, pero de manera un poco más cauto, tal vez un poco más lento, gradual, en lugar de cambios dramáticos, abruptos y rápidos. Yo creo que hay que tener en cuenta que es un mensaje de esas comunidades en Florida y políticamente tiene que manejar eso y tomarlo en cuenta. Entonces me parece que no va a ser lo mismo política de Trump, no va a seguirlo igual, va hacia una dirección distinta, pero me parece que de una manera tal vez más gradual hubiera sido el caso si hubiera una ola azul y él hubiera ganado por una margen muy amplia. La política de Trump, al menos hacia Venezuela y Nicaragua, está enfocada en presiones, en sanciones y en una demanda de restablecimiento, digamos, de los procesos democráticos. ¿Se puede esperar de parte de Biden continuidad en esa política o acaso sería más complaciente o conciliatorio con estos regímenes autoritarios? No, yo creo que Biden está muy claro que va a ser, en ese aspecto creo que no hay diferencia, va a tener una postura bastante firme y dura con respecto a la dictadura de Venezuela, la dictadura de Nicaragua y de Cuba. Pero hay que intentar otro enfoque, hay que hacerlo de otra manera. Tiene un estilo dramáticamente distinto de lo de Trump. Él concentra mucho más en esfuerzos diplomáticos y fuerzas multilaterales, pero sin ser suave, digamos, y no se va a engañar por esas dictaduras y creo que va a tener una posición bastante fuerte, bastante firme y no se va a engañar. Ya conocemos cómo actúan esos gobiernos, ya están en poder muchos años y creo que hay lecciones aprendidas también que ya están incorporadas en la visión de Biden frente a esos gobiernos. Pero es cierto que la política de presión máxima, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, a Venezuela, y sanciones muy duras, y retórica muy agresivas, y todas las opciones están sobre la mesa, no han dado ningún resultado positivo. Entonces hay que repensar y replantear esa política en vista de las condiciones actuales en Venezuela. En este momento, ¿descartas totalmente la posibilidad de que se últimas proyecciones y que el presidente Trump retome la iniciativa y el liderazgo para ganar esta elección? Bueno, yo creo que lo que dice Biden es cierto. Hay que esperar hasta que todos los votos están contados. Entonces, nadie está declarando nada hasta el momento, pero uno puede mirar las tendencias y la gente sabe cuántos votos hay anticipados y de dónde vienen en los estados claves. Entonces, hay proyecciones, digamos, en base de datos. Pero yo creo que quién sabe, cualquier cosa es posible en la política, como tú sabes mejor que nadie. Entonces, sí es posible, pero en este momento las tendencias en esos tres estados claves parecen favorecer a Biden. ¿Cuándo podremos conocer quién es el presidente electo
de Estados Unidos. ¿Está descartado o es posible que se produzca un escenario de impugnación, de reconteo de votos y que se prolongue esta situación? ¿O No, es algo que a corto plazo? No, yo creo que esto totalmente posible. Por eso genera mucha ansiedad, porque, bueno, Trump lo ha dicho y ya sabemos que los abogados están trabajando, el equipo de abogados de ambos partidos, de ambas campañas, está trabajando duramente en esto. Entonces yo esperaría que eso va a pedidos para el reconteo, que va a las cortes y todo esto. Y los abogados van a ganar al final, como siempre ganan en esto, pero yo creo que esto puede pasar. Pero si de acuerdo a las reglas que tenemos, que el voto está ahí, está en favor de Biden, que él va a estar el presidente elegido, pero se puede seguir todas las peleas y batallas en las cortes. Recuerda, Carlos Fernando, que tomó hasta el 12 de diciembre en el año 2000, cuando declaró George W. Bush ganador en Florida y ganó la presidencia. Se fue mucho más de un mes antes de la votación. Entonces, estas cosas pueden pasar, sobre todo cuando tiene un actor muy errático, como es presidente Trump en la presidencia. Y en caso de que se confirme ese desenlace, ¿qué queda del Partido Republicano o del liderazgo de Trump? Es decir, el trumpismo, este movimiento beligerante, estas nuevas fuerzas que se han desatado políticamente en Estados Unidos, ¿estas fuerzas están insertas dentro del Partido Republicano o tendrán sus propias dinámicas en los estados o es un movimiento nacional permanente? Es el Partido Republicano. Trumpismo es el Partido Republicano. O sea, Trump tiene más del 90% de republicanos apoyándolo. Es un fenómeno que nunca hemos visto ni con Reagan, ni con Bush padre, ni con Bush hijo republicano. Es ese nivel de apoyo. O sea, todos los voces y sectores más moderados, conservadores conservadores en el sentido más tradicional, está a la margen o ha salido del partido. Él controla el partido. Actor muy, muy importante en todo el terreno político de este país. Ese resultado está claro. Aunque si Trump no es presidente, él va a estar ahí todavía y va a tener sus seguidores y ese movimiento tiene fuerza. Eso es lo que ha mostrado esta elección. El movimiento de Trump tiene fuerza todavía. Eso es lo que dice Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano en Washington, mientras se terminan de contar los votos en la elección de Estados Unidos. Continuamos con la reacción de los periodistas independientes y los usuarios de las redes sociales ante la aprobación de la ley de ciberdelitos. La censura no puede existir en esta época. La censura es una estupidez de los autoritarios para tratar de controlarlos, pero se les olvida que ellos quizás pueden controlar la televisión y la radio y la prensa escrita, pero jamás pueden controlar esto que tenemos ustedes y yo. Estas redes sociales no se pueden censurar. No importa lo que hagan, ustedes y yo podemos decir lo que quieran. Así que quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Confidencial, donde les dicen la verdad, donde saben realmente lo que está ocurriendo, porque la censura en esta época sencillamente no se puede aceptar. La semana pasada, la planadora sandinista aprobó la ley de ciberdelitos, conocida como la ley Mordaza, que amenaza con penas de cárcel a quienes persiga por el presunto delito de información falsa. Y ahora veamos la reacción de los ciudadanos, de los usuarios de redes sociales y los periodistas independientes ante esta ley. Les preguntamos si puede el régimen con esta ley callar las redes sociales y qué se puede hacer ante el intento del Estado de imponer la censura. Y esto fue lo que respondieron. Se aprueba la ley especial de ciberdelitos. ¿Cómo te afecta la ley Mordaza?
Nos afecta mucho más a las personas que estamos metidas de lleno en el activismo político, porque le da el acceso a la policía a cosas que antes no tenía, como por ejemplo la información privada que nosotros podemos tener en nuestros teléfonos o en nuestras redes, y de cierta manera esta es una forma de institucionalizar la violencia estatal. En lo personal, esta ley me afecta primero como ciudadano, porque es una imposición que busca recortar mis derechos como ser humano y como nicaragüense. Ahora, después también me afecta como comunicador, porque esta ley lo que busca es criminalizar directamente mi profesión. El humor, la sátira, la opinión han sido base fundamental de la sociedad nicaragüense desde tiempos coloniales. El huehuense, el torovenado, caricaturistas legendarios como Chilo Barahona, como Amo, como Roger Sánchez, son parte primordial de la historia, de la crítica, del humor y el periodismo en Nicaragua. Ahora, que esta dictadura venga pretendiendo afectar esa parte esencial de nuestra sociedad, habla más de su arrogancia que de su capacidad actual para lograrlo. Estoy expuesta a que, por ejemplo, se diga que lo que publico en un medio de comunicación o lo que opino en redes sociales son noticias falsas o incitación al odio. Porque ¿quién decide eso? Ahora todo aquello que no salga de un informe oficial puede entrar en cualquiera de esas categorías. Y el problema es que los informes oficiales no son confiables. Son muy pocos, son muy pobres y en la mayoría de los casos ni siquiera se corresponden con la realidad nacional. Este es solo un intento más de desintegrar nuestros derechos de libertad de expresión. Y lastimosamente no solo me afecta a mí, afecta a cualquier persona que tenga internet y un pensamiento que no va alineado a lo que piensa el gobierno. ¿Puede el gobierno con esta ley callar las redes sociales? Yo no creo que el Estado nicaragüense tenga capacidad para andar monitoreando y vigilando las 24 horas a toda persona que tenga un perfil en Facebook o en Twitter aquí en el país. Sí creo que esta ley, la ley Mordaza, es una medida para sembrar el miedo en la población. Es un llamado a la autocensura, para que sea la misma gente la que decida dejar de denunciar, dejar de opinar. El régimen no puede callar ni a los medios de comunicación ni a la población que se expresa libremente. Y podemos vencer la censura que el régimen ha puesto contra la población nicaragüense. Somos bastantes nicaragüenses que no estamos de acuerdo con la dictadura criminal de Ortega. Vamos a seguirlo expresando como siempre lo hemos hecho, pacíficamente y cívicamente. Somos un pueblo valiente, somos un pueblo que seguimos en resistencia. En el internet y en los medios digitales existen miles de maneras donde uno se puede expresar, miles de redes, miles de plataformas, y es difícil que puedan controlar todo esto. Van a intentar censurarnos, van a intentar callar a las personas que son más visibles, las que hablan más fuerte, a las que más escuchan, pero no van a poder nunca callar a toda la ciudadanía, no van a poder controlar todos nuestros medios. Es obvio que va a haber más temor por lo que está pasando. Sin embargo, es importante que conozcamos la Constitución. La Constitución es la mayor herramienta para venir y callarle la boca y decirle, tengo derecho a expresarme libremente. La misma Constitución lo dice. ¿Qué se puede hacer ante el intento del Estado de imponer la censura? Claramente tenemos que ampliar las estrategias, utilizar aplicaciones que nos permitan proteger nuestra identidad, toda la información que proporcionamos en la web, crear perfiles alternativos al personal donde no expongamos nuestra identidad y que nos permita seguir denunciando todo lo que pasa, todos los atropellos que sufrimos y estamos viviendo a diario mientras vivamos bajo dictadura. Yo pienso seguir haciendo mi trabajo de la misma manera que he venido haciéndolo, porque ni antes ni ahora he cometido ningún delito al hacerlo. Mi defensa de los derechos humanos, de la lógica, de la inteligencia, de la decencia mínima que debemos exigirle a aquellos que pretenden gobernarnos, debe continuar. Ahora, la gente va a seguir buscando formas de expresarse y las va a encontrar formas de seguirse expresando, de seguir burlándose, de seguir criticando. ¿Por qué? Porque este régimen produce abundante material para ello, así que es solo la respuesta natural. Ahora, lo que la gente tiene que entender, tanto los empleados públicos como la población en general, es que no puede aceptar la mordaza. ¿Por qué? Porque la única forma de salir de la dictadura que nos la impone
es seguir criticándola, seguir denunciándola y actuar en consecuencia. ¿Se puede hacer periodismo con la amenaza de la ley Mordaza? Nicaragua ha hecho periodismo a lo largo de la historia, incluso con dictadores. Por lo tanto, sabemos de que el ejercicio, aunque sea molesto, siempre se continuará realizando en nuestro país, al igual que en distintas naciones donde también han tenido experiencias con la dictadura. Por lo tanto, el ejercicio periodístico se impondrá siempre sobre la verdad, pese a que estos gobernantes traten de callar las voces críticas de sus malas acciones, sus malas administraciones que están cometiendo contra los pueblos. Va a ser muy difícil poder hacer periodismo crítico o investigativo bajo este nuevo modelo que yo lo he dicho y lo repito siempre. Para mí es el paso más firme que ha dado el gobierno de Daniel Ortega hacia la cubanización de Nicaragua, dirigir a Nicaragua hacia la realidad de Cuba, donde hay unas restricciones demasiado amplias contra la ciudadanía, pero en particular contra la prensa independiente, que prácticamente no existe en ese país. No será la primera vez ni la última que el poder intente acallarnos. La ley Mordaza es un último capítulo en ese sentido. Frente al intento de avasallamiento del poder, el único camino que queda es el buen periodismo. El periodismo que indaga, el periodismo que le cuenta a la gente lo que quiere saber y lo que es precisamente lo que el poder no quiere que se sepa. ¿De qué manera se puede hacer periodismo? De la misma manera como se estaba haciendo antes, es decir, de manera responsable, de manera profesional, investigando, constatando y publicando solamente después de haberlo constatado. Creo firmemente que más en estos tiempos el rigor periodístico debe de ser más preciso, más a fondo, para evitar que cualquier desliz, que son errores comunes que cometemos como reporteros en nuestro quehacer, pueda prestarse para que el gobierno pueda formular una acusación contra noticias falsas. Lo que la ley Mordaza trata obviamente de desacreditar toda información, y toda información que es incómoda para el gobierno. Y va a ser mucho más difícil para el régimen desacreditar una información que cumpla con todos los parámetros de calidad del buen periodismo. No podemos hacerlo solo, necesitamos el concurso de la gente que conoce en las instituciones del Estado lo que está ocurriendo, de la gente que en el partido conoce lo que está ocurriendo. Para lograrlo necesitamos vencer esta gran valla de secretismo que el poder intenta poner. ¿Hay temor de censura o autocensura? En el caso de los periodistas la tenemos un poco más difícil. A nosotros nos toca dar la cara, seguir informando y asumir las consecuencias de ejercer un oficio que no debería ser perseguido en ningún país del mundo. Simplemente considero de que estas leyes más bien han venido a llenar al periodismo de mucha valentía y con compromiso. Por lo tanto, no tenemos que callar, tenemos que continuar informando. El sentido de esta ley es amedrentar el oficio periodístico en un momento que es clave para Nicaragua en esta aspiración de transición democrática que requiere un periodismo beligerante que esté documentando los abusos del poder, las violaciones constantes a los derechos humanos y sobre todo que esté a la par de la gente contándole temas claves que son de sumo interés para la población. Entonces, en ese sentido, esta ley es dañina, es totalmente dañina, totalmente arbitraria, pero quedará, creo yo, en mano o en la conciencia de cada reportero ver hasta dónde uno quiera llegar. La mayoría de periodistas estamos dispuestos a continuar informando, a continuar ejerciendo nuestra labor periodística a pesar de los riesgos que eso implica ahora con esta nueva legislación. Eso es lo que dicen los ciudadanos, periodistas y usuarios de las redes sociales ante la pretensión de la ley Mordaza de imponer la censura. Continuamos con la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Hola gente, el huracán ETA entró con fuerza, como los medios independientes estuvieron alertando desde antes. Mientras, la dictadura por su lado tuvo tiempo para ordenar a sus fanáticos hacer videitos poniéndose a la orden portando las banderas del régimen, de orientar a su batería personal de medios que hicieran notas para agradecer la buenísima gestión del comandante Daniel y la compañera Rosario. Es decir, tuvieron tiempo de echar a andar toda su millonaria maquinaria de propaganda, pero no para prepararse y proteger a la población afectada por el huracán. Las imágenes de las lluvias, los vientos y las inundaciones son aterradoras. La destrucción es obvia
y las comunidades tradicionalmente olvidadas han sido seriamente afectadas. Ante todo esto, los dictadores priorizan su imagen y las oportunidades que esta nueva desgracia les pueda traer. Las inundaciones en la temporada lluviosa, con o sin huracanes, son ya una constante, no solo en el olvidado Caribe, sino también incluso en varias de las ciudades principales de Nicaragua, culpa del voraz despale del que la dictadura es claramente responsable. La normalización de estas desgracias periódicas es tanta que incluso los ciudadanos han dejado hasta de exigirles a sus autoridades edilicias que hagan algo para arreglar esos problemas en los mismos cascos urbanos, ya no digamos en los sitios más alejados. Es así que las tragedias causadas por fenómenos naturales se ven aumentadas por la normalización, una vez más, de un sistema autoritario que solo sirve para reprimir, pero no para solucionar las problemáticas tradicionales de la población. Es decir, incluso en estos escenarios pagamos el costo del desastre mayor de nuestra nación, tolerar a un régimen incompetente, autoritario y corrupto. Cuidémonos pues unos a otros, como hermanos, porque es obvio que el régimen Ortega Murillo no está por la labor. Cambio y chao. Así llegamos al final de esta edición de Esta Noche, un programa patrocinado por Café Selecto. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal para seguir derrotando la censura televisiva. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica. Síganos en Twitter a lo largo de la semana. Y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, los invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 8577 1820. Nos vemos el próximo domingo en esta semana, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches.